¿no? De la ira de Dios, de la venganza de Dios, del día del Señor, como aparece en la Biblia, el día del Señor, ¿no? Específicamente, cuando Él derrama su ira, sobre todo los incrédulos, pero con un propósito. Siempre digo que el equilibrio en los atributos de Dios es impresionante. Él no tiene una ira ciega, ¿no? Una ira descontrolada, sino que su ira inclusive tiene un propósito amoroso y misericordioso, porque es el último tiempo en el cual, ¿no?, la gracia de Dios se extiende para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero de otra manera, ya estamos hablando del tiempo de tribulación. Oramos para esta parte. Amado Padre, Señor, gracias te damos por estas hermosas canciones que acabamos de elevarte en gratitud a lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y qué bueno que nuestros vecinos y los chicos que pasan amanecidos por la calle escuchen que tú nos diste libertad, Señor. Nos diste una vida nueva. Señor, qué bueno que escuchen nuestras voces, que escuchen las voces de alegría, de proclama, Señor, de que tú nos diste libertad. Gracias, Señor, te damos. Que podamos concentrarnos en tu palabra y estar conscientes de lo que quieres para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias de ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En algunos momentos voy a hacer quizás algunas pausas para poder llevar varias cosas a la vez. Acá vas a encontrar la Biblia, para los que no trajeron Biblia. Allí creo... Ajá. Sí, porque necesito que se vea más grande ese cuadro. Aquí no lo van a alcanzar a ver seguramente. Decía aquí la Biblia, allí los puntos que vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a comenzar con este pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida hoy, ¿no? Resulta que la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estamos hablando del Mesías, del Cristo, del Señor, ¿no? De Jesucristo, el Hijo de María, el Nazareno, el Hijo del Carpintero. No le recibieron. Es decir, y ahí el reloj profético, ¿no? El reloj profético que Dios tenía para su pueblo Israel, el cual tenía que recibir al Mesías, al Cristo, tomarlo primero como su reino tendría que nacer en su corazón primeramente, y luego extenderlo con el Evangelio al mundo. Esto para el pueblo de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron, ¿no? Entonces el reloj profético de todas las profecías que había, perdón, para allá creo que, ¿no? A ver cómo están ustedes, el reloj va para allá, ¿no? El reloj profético, ¿no?, iba avanzando, y cuando dice y los suyos no le recibieron, ¡tac!, y ahí se paró. Ahí se paró el reloj profético. Todas las profecías concernientes al Mesías en relación a Israel se iban a detener ahí. Y en esto que es las profecías y los eventos futuros, se traza un margen, un paréntesis, en donde se va a introducir algo que es un misterio. Y este misterio es la iglesia, ¿no? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí empieza ese paréntesis, ese hermoso paréntesis de los cuales nosotros somos parte, ¿no? La cruz de Cristo nace la iglesia. El que tiene la llave, Pedro, yo te daré la llave, ¿no? Y en su primer predicación 3.000, en su segunda 5.000, solamente hombres sin contar las mujeres y los niños. Y ahí empieza, una minoría, porque eso a lo que es la comparación de todo el mundo es un grupito nomás, ¿no? Como una semilla de mostaza, como dice la parábola, ¿no? Y ahí empieza el Evangelio en el mundo. Igual seguimos siendo una pequeña porción en el mundo, ¿no? Y nosotros tuvimos el privilegio que rechazó Israel de predicar el Evangelio al mundo. Y ahí fuimos llamados a predicar el Evangelio al mundo. ¿El mundo cuál es? El mundo es mi hijo, el mundo es mi padre, el mundo es mi hermana, mis primos, mi vecino.
El mundo es aquel desconocido. El mundo es aquel que por medio de Facebook o de Twitter o de lo que sea me puedo conectar y predicarle el Evangelio, ¿no? Ese es el mundo. El mundo que no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con la Biblia, el mundo que no quiere que yo le lea la Biblia, le lleve la Biblia, va a ver igual el Evangelio a través de mi vida. Debe igual ver el Evangelio a través de mi vida. Así que no hay pretexto. Entonces, luego, ahí tenemos la primera imagen, me voy a ir guiando con eso yo, para ir hablando. Y tenés el día del Señor. Esta frase, ¿no?, demuestra el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios, ¿no? Y como dije al comienzo, sin dejar de lado los otros atributos de Dios, porque es perfecto en sus atributos y no tiene una ira descontrolada. Entonces dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, ¿no? Mateo 24. Y esa frase, gran tribulación, no es la tribulación que vos pasás diariamente o que estás pasando. No es esta tribulación. Esta tribulación está preparada por Dios específicamente para Israel. Para Israel. Y ves, de fondo ves el mundo y un reloj, ¿no? Es decir, hay algo que al momento el reloj va a empezar a funcionar de nuevo. Va a empezar a funcionar de nuevo. Segunda de Timoteo 2, 6, 7 dice: ahora vosotros sabéis lo que tiene al fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Qué interesante esto. No lo quiero agarrar porque después no lo... Fíjate, ¿qué es lo que viene ahora? Que va a empezar a funcionar de nuevo el reloj. Gran tribulación, versículo 21 de Mateo 24. Pero Pablo va a enseñar en 2 Timoteo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Sabéis lo que va a hacer funcionar de nuevo ese reloj. Sabéis lo que va a hacer que tenga corriente ese reloj, pilas, no sé. ¿No? Hay algo que lo detiene, hay algo que pasa, que no viene todo ese mal, toda esa ira de Dios sobre el planeta. Hay algo que lo detiene. Versículo 7. 2.7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hay algo que detiene que esto comience, ¿no? Esta gran tribulación, toda esta ira. ¿Sabés lo que lo detiene? Nuestra presencia. La presencia nuestra, de la iglesia, del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que detiene. Pero como hablamos domingo pasado acerca del arrebatamiento, ni bien nosotros seamos arrebatados, ¿no?, para encontrarnos con Dios, con Cristo en el cielo, junto con aquellos que durmieron en Cristo, como dice Pablo en Tesalonicense, ahí es el comienzo del reloj, otra vez empieza, ¿no? Y es lo que vamos a hablar a partir de ahora. Si querés ya cambiar. Y entonces nos encontramos con 3 eventos fundamentales que están repartidos para desarrollar lo que es el Día del Señor, ¿no? 3 eventos fundamentales. Allí arriba tenés los sellos, ¿no? Los sellos representados ahí también por caballos con jinetes de distintos colores. Luego tenés las trompetas y al final las copas. Así que en esta primera vamos a ir leyendo capítulo 6 de Apocalipsis, ¿no?, en donde menciona 6 sellos. Versículo 2, Apocalipsis 6, 2.
Y dice así: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿no? Y en esta primer imagen de Juan el discípulo, no es Juan el Bautista el que escribe Apocalipsis, es el discípulo, el menor de los discípulos, de los dos el más chico, que cuando se sentaban a comer, recuerden que no había silla, en aquel tiempo se sentaban en el piso sobre unas alfombras para comer, siempre se sentaba al lado suyo el discípulo más joven, ¿no? Aquel discípulo que escribió Juan, el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, la epístola, y el libro de Apocalipsis, ¿no? A ese discípulo, ese es el que va a escribir esta visión, y es el que más vivió de los discípulos, ¿no? Los demás fueron martirizados. Entonces tenés esta figura del primer caballo blanco, de un jinete, que se le entrega, ¿no?, una corona y se le entrega un arco. Pero fíjate que no se le entrega una flecha, ¿no? El arco siempre tiene que ver con poder, ¿no? Pero en este caso, el poder que va a ejercer no es un poder con violencia, porque no tiene flecha, ¿no? Va a ser un poder estratégico. Permitime leerte, cada vez que aparezca una imagen, te voy a leer una definición al respecto. A primera vista parece que cualquiera podría decir: ah, este es Cristo, este es Jesús, porque aparece con un arco, aparece con una corona y salió para vencer. Pero dice, déjame decirte esto. Primer sello. Con la apertura de los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes delante del trono, el caballo y al que los montaba para que venga, digamos, lo llama. El primer caballo es blanco y al que lo montaba se le dan un arco y una corona. No confundir con el que aparece en Apocalipsis 19, donde definitivamente tenemos a Cristo cabalgando en conquista. No. El que cabalga aquí es el anticristo, el falso Cristo, haciendo su conquista sobre la tierra. El hecho de que tiene un arco pero no tiene flecha indica la conquista de las naciones pacíficamente después de que la iglesia haya sido ¿qué? Arrebatada. El camino estará abierto para que el anticristo marche en triunfo. Temporariamente habrá una paz falsa mientras que une a Europa y hace un pacto con los judíos. Esto equivale a, Mateo 24, y cumple la profecía que dijo el Señor. Entonces, en esta primer imagen que tenés, y es lo que está sucediendo, en alguna oportunidad que hoy justamente repasaba, ¿no? Puse la imagen cuando estaba gobernando Donald Trump, cómo decían los títulos, ¿no? Acerca de esta paz que quieren generar ahí en Medio Oriente con los árabes, con los judíos, ¿no? Paz y seguridad, decía el título, me parece. Y estaban varios presidentes importantes, ¿no?, del mundo ahí. Esa palabra es clave para nosotros la iglesia, paz y seguridad. Porque si bien va a ser un tratado de paz y va a ser efectivo, ¿no?, pero va a ser momentáneamente y va a ser prácticamente un engaño. Tengamos en cuenta que lo que se va a lograr, ¿no?, dentro de muy poco, y es lo que se está logrando, por ejemplo, es muy difícil manejar dinero en efectivo ya. ¿Te das cuenta? Porque los pagos ya no se hacen, no vas al trabajo y te pagan con dinero, ¿no? Te hacen una transferencia. Ya no se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. Todo va vía transferencia o depósito, ¿no? Entonces, se va a unificar la moneda, va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobernante, va a haber una sola religión, ¿no? Entonces todo esto ya se está preparando para la venida de este ser tan malvado que es el anticristo. Luego tenés el segundo sello, con el segundo caballo de Bermejo ahí, versículos 3 y 4, ¿no? Dice así: cuando abrió el segundo sello, y al oír
oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces aquí tenés el segundo. Y dice así, la paz mundial no durará mucho, no durará mucho tiempo, porque mientras los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces se desencadenarán guerras terribles. Esto es un paralelo con Mateo 24 también. Rojo es un color asociado con el terror, con la muerte. En Apocalipsis tenemos el caballo rojo de la guerra, el dragón rojo, la bestia roja. Nótese que Dios le da al anticristo la autoridad para quitar la paz de la tierra. Esto todo en toda la parte, ¿no? Él dice, él cambia su arco sin flecha por una espada y los hombres comienzan a matarse uno a otro. Esto indica claramente que el método del acuerdo y el debate internacional no traerá paz duradera, permanente, ¿no? Qué tremendo, qué increíble en aquellos tiempos, en aquellos tiempos tan cercanos ahora, en donde van a ser engañados, engañados en todo sentido, en la política, que ya lo sabemos, pero en la religión también, ¿no? Y en los eventos, ¿cómo? Y en los eventos también, ¿no? Vamos por el tercero, y ahí se aparece el sello, el tercer sello con el caballo negro, versículos 5 y 6. Dice así, cuando abrió el tercer sello, al oír tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. ¿Cuántos versículos son? 2. Y dice, oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto tiene una significancia, ¿no? El cuarto sello, la palabra, perdón, el tercer sello, ¿no? Ayúdenme. El negro. Tercer sello. Hambre y guerra van juntos. Sabemos que donde hay guerra hay hambre, ¿no? El negro le hace a uno pensar en el hambre. El que cabalga todavía el anticristo sostiene una balanza, indicando ahora que tiene el control gubernamental, el consumo de alimentos. Una libra de trigo era más o menos 1 litro y un denario era el salario de una persona, de un trabajador, ¿no? Es decir, que tenía que trabajar todo un día para poder comprar. Esto es lo que ya está pasando en Venezuela y mucho más todavía, ¿no? No solo en Venezuela, ¿no? En muchos lugares, en donde no le alcanza, un día de trabajo entero no le alcanza para comer, ni para una persona. Aquí vemos que el rico se enriquece más y el pobre se empobrece más, ¿no es cierto? Es lo que está sucediendo hace mucho tiempo. Esto indica que todos los esquemas humanos para darle a la gente lo imprescindible para vivir fracasará. Es digno de notar que el trigo, el aceite y el vino eran los productos clave de Israel. Ya que el anticristo ha hecho su pacto con Israel, él querrá proteger sus recursos, ¿no? Lo que le queda. Así que vamos por el cuarto sello, caballo amarillo, ¿no? 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, el que me lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Ahora, me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿por qué con las fieras de la tierra, ¿no? Con los animales? Y claro, imagínate que en el medio de tanto sequías, de inundaciones por un lado,
de fuego, ¿no? Y de incendios, ¿qué es lo que ya está ocurriendo? ¿Vieron las noticias? ¿Qué anda metiéndose en las casas por ahí? Carpinchos, ¿no? Fíjate que es fácil de darse cuenta de lo que va a pasar en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se están metiendo tanta cantidad de carpinchos en las casas y en las ciudades? Por la sequía. No tienen dónde vivir. Pero en aquellos tiempos, no solo va a haber sequía, va a haber todo lo que ocurra en estos tiempos que ya se vienen, ¿no? Va a ser todo extremo. Todo extremo. Cosas que, como decíamos en el primer versículo, ¿no? Que leíamos al comienzo, cosas que nunca se vio en la tierra. Los terremotos no van a ser en la escala de Richter de 7 puntos. Va a ser de 10, de 20 puntos, ¿no? Donde van a morir millones de personas. Ahora nomás murieron miles de personas. Donde haya inundaciones van a morir miles y millones de personas. Donde haya fuego. ¿Y qué va a pasar con los animales? Van a estar disparando de acá para allá, porque sabemos cómo, hay una frase, ¿no? ¿Cuál es la ley de la selva? ¿Gana quién? El más fuerte. Así que las víctimas, las presas, no van a sobrevivir, pero van a sobrevivir los cazadores, los grandes animales, los más fuertes. ¿Qué van a comer esos grandes animales? Por eso yo pienso que no, gracias a Dios que vamos a estar en el cielo nosotros. Van a ser atacadas las personas para alimento de estas fieras. Entonces estoy con el cuarto sello, ¿no? Cuarto sello. Muy bien. La palabra amarillo sugiere el color de un leproso, según Levítico, verdoso. La muerte cabalga sobre este caballo y el Hades no es el infierno. ¿Recuerdan Lucas capítulo 16 donde habla de Lázaro y el rico? El rico estaba en el Hades, así que el Hades es un lugar de tormento. Entonces, cuando se refiere al Hades, se refiere a un demonio o a un espíritu ahí de tormento. Eso atormenta a la gente. Fíjate esta figura, ¿no? Cabalgan juntos a él la muerte. La muerte reclama el cuerpo y el Hades el alma. El alma, ¿para qué? Para atormentarla. Dios le da autoridad para matar una cuarta parte de la población de la tierra. Una cuarta parte de la población de la tierra, millones de personas. Se utilizan 4 métodos: la espada, la violencia y la guerra, el hambre, la muerte y la pestilencia, las enfermedades, acompañada a la guerra, el hambre, las bestias, la naturaleza toma control cuando se deteriora la civilización. Para un paralelo, aún dice, las bestias salvajes tendrán hambre y atacarán a los hombres. Qué juicio terrible le aguarda al mundo que rechaza a Cristo después que la iglesia sea llevada al cielo, ¿no? Se va aclarando ahí, ¿no? Tengo que ir viendo el tiempo. Vamos muy bien. Se va aclarando nuestra función en este momento. ¿Se va aclarando o no nuestra función? Fíjate que en este tiempo que viene, ¿no? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Quiénes son los que se van a quedar? Quizás mis hijos, quizás mis nietos, quizás mis padres, quizás mis tíos, mis primos, mis amigos, ¿no? Qué importante que es mi función hoy en este tiempo. A veces parecemos que los cristianos estamos en el patio, ¿no? Jugando como los niños, ¿no? El patio. Este patio es de Satanás. Porque en este siglo gobierna Satanás, dice la palabra de Dios. El príncipe de este mundo es Satanás. Y yo perdiendo el tiempo, ¿no? Muchas veces perdiendo el tiempo jugando. Le digo jugando porque quizás no me estoy ocupando de lo que me tengo que ocupar, de lo que se tiene que ocupar un guerrero, un soldado de Cristo, un mensajero de paz en medio de la guerra. Y muchas veces estoy perdiendo el tiempo ensimismado en mis cosas, ¿no? Perdiendo el tiempo con pequeñeces al lado de esta gran tribulación que va a venir. De esta gran tribulación, ¿no? Seguimos. Quinto sello. Corríjanme cualquier cosa, miren que estoy pensando en varias cosas. Quinto sello, capítulo 6, versículo 9.
los mártires, del 9 al 11, los mártires. Y dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. Hasta el 11 era, ¿no? Sí. Muy bien. Qué tremendo, ¿no? Rechazar a Cristo hoy implica recibir, o sea, si es que la persona va a recibir a Cristo en aquel tiempo, pero en aquel tiempo la evidencia de ser hijo de Dios es permanecer firme sin negar a Cristo hasta el final, inclusive de su muerte. La mayoría van a ser asesinados. La mayoría van a ser asesinados, ¿no? Asesinados por las bestias, quizás. Asesinados por el gobierno, quizás, por no adorar quizás alguna imagen.